Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el gobierno asumirá el costo de las facturas de luz de los meses de diciembre, enero y febrero de hasta 180 kilovatios hora. Esto representa alrededor de 34 millones de dólares. Este año ha sido un año difícil. Fue a través de cadena nacional como el presidente Daniel Noboa anunció la mañana de este lunes una compensación para las familias que, según dijo, se han puesto la camiseta para ayudar al país. Después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero, hasta 180 kilowatts de consumo. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Asumiremos este costo porque mereces un descanso. Esto representará 34 millones de dólares para el Estado y, según el gobierno, beneficiará a 3,5 millones de personas. Esto no es como un vaticinio de que vamos a tener apagones, entonces no les vamos a cobrar la energía que no van a tener. No lo creo. Esto es un alivio financiero para las familias en Bastión Popular, en la Isla Trinitaria, al norte de Quito, donde más necesitan este tipo de medidas, después de todo el apoyo que han recibido en las medidas tan duras y difíciles que el presidente Noboa ha tenido que tomar. Según el anuncio, los beneficiarios serán quienes consuman hasta 180 kilovatios, que de acuerdo al pliego tarifario representaría una factura de aproximadamente $20. La gratuidad justamente se dará en 2 de los meses de mayor consumo de energía, es decir, diciembre y enero, en los que los hogares y los locales comerciales incrementan su consumo en un 30 y 40%. Pese a ello, el ministro de Gobierno Arturo Félix aseguró que esta no es una decisión tomada en el contexto de la campaña electoral. Cuando se hacen este tipo de medidas para las grandes empresas, para la banca, para todo, ahí no es campañero. Pero cuando es para las familias que más necesitan, ahí sí es campañera, ahí sí un poco discrepo. Sin embargo, todavía no se ha especificado cuál será la fuente para financiar esta medida. Y el presidente Daniel Noboa dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía operen en las centrales hidroeléctricas más importantes del país. Así lo confirmó el ministro de Gobierno en nuestro espacio de entrevistas 24 horas. El ministro de Gobierno Arturo Félix Wong mencionó que en las centrales hidroeléctricas ingresará personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, pero no en temas de seguridad. En los sectores estratégicos energéticos vamos a ingresar personal técnico del más alto nivel de Policía y Fuerzas Armadas para ayudar en la operación de estas centrales. Destaca que el trabajo de la militarización será importante para evitar contratiempos. Van a ayudar y van a estar de backup para evitar cualquier tipo de jugada que quieran hacer en el sector eléctrico. Aunque no confirmó el número de centrales que tendrá la operatividad de la Policía y Fuerzas Armadas, Félix Wong menciona que ya se encuentran en la planificación. Estamos ahorita en proceso, un proceso de capacitación también, no es de la noche a la mañana. De que si fue o no un complot, eso no se descarta. Según el ministro, existen buenos y malos funcionarios. Hay muchos funcionarios de carrera ahí adentro, unos excelentes que nos han ayudado muchísimo y otros que simplemente no están de acuerdo en que cortemos ese lleve, no están de acuerdo en que hayamos cortado esos contratos con sus padrinos, entonces ahí están molestos y bravos. Asimismo, indicó que las investigaciones continuarán ante el apagón registrado y que están de acuerdo de que fue una falla humana. Se está investigando y se va a hacer público a medida de que avancen las investigaciones. Si hubiera sido una falla de otra naturaleza se hubiera dañado todo y la prueba evidente es que en horas estuvo todo el país energizado nuevamente. Por otro lado, el ministro de Gobierno Arturo Félix Wong menciona que no habrá apagones mientras las cosas se mantengan dentro del plan de gobierno y la hidrología ayude. Y el gobierno busca acelerar los procesos de contratación de energía en medio de uno de los estiajes más fuertes de los últimos años. No obstante, los más de 200 megavatios de potencia del primer contrato ingresarán al sistema de distribución nacional en 2 meses. Tras el inicio de operaciones de prueba del barco de generación flotante de 100 megavatios de la firma turca CarPower, el viceministro de Electricidad Rafael Quintero anunció otros proyectos que empezarán a ingresar para suplir el déficit de 1.080 megavatios. Según el cronograma, los planes que son parte de la primera ronda de contratación ingresarán en 2 meses. El primero, 50 megavatios en Quevedo. Que esto tiene fecha de entrega de los equipos ya en generación la primera semana de noviembre. El segundo contrato a ingresar son 100 megavatios en Salitral, que estaría listo a finales de noviembre.
Y de ahí tenemos 91 megavatios en Esmeraldas que tienen que entrar, la fecha máxima es el 27 de diciembre. En tanto que en esta semana finalmente se lanzará la segunda ronda de compra y alquiler de energía, en la cual se estima licitar cerca de 800 megavatios, donde se cuenta el alquiler de un nuevo barco de generación. Los alquileres son los primeros en entrar, entrarán en un lapso corto, en no más de 60 días. No obstante, los procesos de compra ingresarán en el primer cuatrimestre del 2025. Además de esto, a corto plazo se aseguró que entre septiembre y octubre se ingresará energía adicional. Casi 300 megavatios, son 270 megavatios aproximadamente que van a ingresar, más esta barcaza. Adicional a esto, también se trabaja con las empresas para aliviar la carga de consumo en horas pico. Quintero asimismo especificó que entre el 2021 y 2023 el país ha perdido 1.298 megavatios que nunca ingresaron al sistema de distribución por falta de inversión. Y en medio de la crisis energética, la adquisición de generadores eléctricos en tierra despierta dudas que motivaron una investigación. A la par se espera una verificación internacional a los 3 generadores que funcionan en el Salitral, Esmeraldas y Quevedo. Si bien la compra de generadores en tierra para paliar la crisis energética supone una alternativa inmediata de generación eléctrica, las condiciones emergentes en las que se han dado estas adquisiciones dan espacio al menos a las dudas sobre posibles actos de corrupción. Y en este contexto el ministro de Gobierno ha confirmado que hay una denuncia porque se trataría de equipos remanufacturados. Están aquí cuando empiezas a ver que no cumple con las características de lo que habían ofrecidos, que empezamos a investigar. Están funcionando. Están funcionando, lo que pasa es que no son lo que habían puesto en la documentación. Según el Ministerio de Energía y Minas, el ministro Félix se refiere a la empresa importadora de equipos y repuestos Indernin por una compra de filtros para el sistema de filtrado y 3 unidades de generación en la central Marcel Laneado de Wind. Un proceso de diciembre del 2023 de acuerdo con este comunicado. En esta compra se habría detectado que los insumos no fueron elaborados por el fabricante original y que la carta de garantía no es verdadera. Nosotros mismos denunciamos, compras algo y tiene papeles o documentos falsos, eso no puede pasar. Y tiene que pagar las consecuencias. ¿Quién hizo este proceso? El ministerio. A la empresa Progen los generadores del Salitral por $99 millones y de Quevedo por 49 millones. Y a la empresa ATM de Esmeraldas por 89 millones. Y también sobre estos equipos se han puesto dudas, no obstante el gerente de la unidad de negocios de Termo Pichincha, Byron Orozco, dijo a este noticiero que pedirán una verificación internacional para salvar las dudas. Progen ha emitido las cartas directamente de su casa matriz en Estados Unidos, indicando que son fabricantes de todos los equipos, de todas las partes y piezas, al punto de que se está tramitando también el hecho de que se puede incluir una verificación. El propósito es confirmar que los motores de generación en tierra cumplan con las especificaciones solicitadas, que sean nuevos y no remanufacturados. Se aplazó la lectura de la sentencia del excontralor Carlos Polit en Estados Unidos. La jueza Kathleen Williams fijó la audiencia para el próximo 27 de septiembre. Hasta entonces analizará una moción presentada por la Fiscalía de ese país. Con el cabello corto, sin bigote y vistiendo un traje color caqui como se muestra en esta ilustración del medio digital Primicias, reapareció el excontralor Carlos Polit. Todo estaba listo en la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde la tarde de este lunes se leería finalmente su sentencia. Pero esta moción ingresada por la Fiscalía de Estados Unidos el viernes pasado obligó a diferir la audiencia. La jueza Kathleen Williams llamó la atención a las autoridades de gobierno por ingresar esta documentación a última hora, relacionada con el decomiso de los bienes que mantiene el excontralor en ese país. Tras conversar con las partes, se decidió que sea el viernes 27 de septiembre, la fecha en la que se conozca cuántos años deberá pasar en prisión. Al momento, la defensa del excontralor Carlos Polit ya solo apela a la sensibilidad de la jueza Williams. Y es que Fiscalía pide una pena de por lo menos 19 años de prisión para el ex titular de la Contraloría durante el correísmo. Su defensa pide que solo sean 5, solicitando considerar, entre otras cosas, que Polit no tiene antecedentes penales en ese país y que es un hombre de la tercera edad.
Adicionalmente, su defensa presentó a inicios de este mes un memorando en el que se cita una lista de cartas que hablan de los buenos comportamientos de Pollitt a lo largo de su vida. Aparte de referir supuestas atenciones a familiares y amigos de Pollitt, se hace un recuento de acciones implementadas por él en la Contraloría mientras se encontraba al mando. Pero en ese cargo, y eso ya ni siquiera lo rebate su defensa, recibió sobornos a cambio de no emitir informes sobre obras emblemáticas que el gobierno de Rafael Correa contrató con Odebrecht. Los abogados del excontralor se han limitado a rebatir los montos que plantea Fiscalía, por ejemplo, que no recibió 16,5 millones de dólares en sobornos, sino solo 10,6, que no lavó 11 millones, sino 5,3. El próximo 27 de septiembre se conocerá si los argumentos de su defensa logran una disminución en la sentencia de Pollitt, quien está en prisión desde finales de abril. Y los mismos fiscales de Miami que procesaron a Carlos Pollitt buscan llevar a los tribunales a su hijo John Pollitt. El pasado 5 de septiembre, Michael Berger y Jill Simon presentaron una acusación reservada contra el hijo del excontralor por 6 cargos de conspiración para lavar activos, lavado de activos y realización de transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Se trata de los mismos delitos por los que su padre es juzgado. A las 9 de la noche en la Asamblea se reúne la Comisión de Fiscalización para resolver cómo proceder respecto de la sentencia judicial que les obliga a retomar el trámite de 3 juicios políticos y a abocar conocimiento del juicio a la fiscal. Karen Aro nos cuenta más. Hola, Karen. Hola Diana, amigos televidentes en casa, buenas noches. En efecto, en los próximos minutos conoceremos cuál es la decisión que toma la Comisión de Fiscalización y cómo procederá respecto de esta sentencia que les obliga a sacar del archivo a 3 juicios políticos en contra de exministros del anterior gobierno. Además, esta misma noche la Comisión de Fiscalización, como tú ya lo decías, abocará conocimiento del juicio político en contra de la Fiscal General del Estado. ¿Qué hacer? Todavía el camino no está claro, hay diferentes posiciones al respecto. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento un poco de lo que piensan los legisladores al respecto. Veamos. La sentencia judicial que dispone a la Asamblea a retomar 3 juicios políticos que fueron archivados mantiene divididas las posiciones entre los legisladores. Sin embargo, la decisión está en manos de la Comisión de Fiscalización. Para eso se reunirá a las 21 horas de este lunes, aunque no tienen claro cómo procederán. Dependerá de lo que la Comisión en el Pleno pueda decidir. Hay quienes dicen que simplemente se debe respetar la sentencia y el orden de prelación de los juicios y con ello tratar el de la fiscal general. Lo que tiene que ocurrir es que mediante el orden de prelación, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, primero el juicio de la señora fiscal, después acatando la sentencia, los juicios del exministro Lazo y terminando con el que corresponda, que es el de la señora Palencia. Jorge Peñafiel de Construye discrepa, cree que la sentencia del juez es clara y de cumplimiento obligatorio, por lo que la comisión debe iniciar por los 3 juicios archivados. Nos guste o no, vivimos en un Estado de Derecho. Esté bien o esté incorrecta la sentencia, tenemos que cumplir con lo que dice la sentencia. La asambleísta Gisela Garzón es la proponente del juicio a Diana Salazar. Insiste en que la sentencia del juez es ilegítima y que la Asamblea debe esperar primero el pronunciamiento de la Corte Constitucional para proceder. No solo que se abuse en términos de una sanción económica, sino que además se está desconociendo una sentencia de Corte Constitucional que es mandatoria para el juez, para los asambleístas, para la Corte Nacional, es decir, la Corte Constitucional es la única instancia que interpreta, nadie más. Mientras esto ocurre, se acumula la multa que el juez impuso a los integrantes de la Comisión de Fiscalización el pasado viernes por cada día que se demoren en cumplir con la sentencia. 8 de la noche con 26 minutos. Y bien, todavía no hay mayor movimiento en los exteriores de la Comisión de Fiscalización de esta legislatura, pues la sesión, como ya les habíamos contado, empieza a las 9 de la noche. Además, está corriendo el plazo que tiene esta comisión para pronunciarse y evitar que se acumule de mayor forma esta multa que les impuso el juez por no acatar esta sentencia. Esto es cuanto les puedo contar hasta el momento de la Asamblea. Nosotros estaremos pendientes a lo que resulte de la Comisión de Fiscalización. Milton, continúas tú con más información. Buenas noches. Gracias, Karen. Buenas noches. Estaremos pendientes igual acá. Y autoridades del gobierno analizarán ajustes al plan de seguridad en las vías
que incluya iluminación en varias carreteras. Según los transportistas, las pérdidas por la inseguridad ascienden a $12 millones mensuales. El gremio de transportistas pesados aún siente preocupación por la situación de algunas vías del país debido a los continuos reportes de robos, asesinatos y secuestros en los últimos meses. Frente a esta problemática, la Mesa Técnica de Seguridad, integrada por autoridades del gobierno, anunció que se está tomando medidas correctivas. Una de estas es mejorar la iluminación en las carreteras, ya que la inseguridad está migrando a otras zonas, como la región del Empalme. Bueno, la zona del Empalme, la conexión con Manabí, porque lamentablemente la inseguridad migra, pero se están tomando medidas complementarias, como por ejemplo ya terminar la iluminación del anillo vial de Quevedo, por ejemplo, terminar la iluminación de la vía perimetral. Las pérdidas que han tenido los transportistas por diferentes actos de inseguridad llegan a los $12 millones. Ante esto, se ha destinado una inversión de $6 millones para la compra de patrulleros que recorrerán las carreteras más peligrosas del país. Asimismo, se han realizado 3.518 operativos CAMEX, en los cuales han sido retenidas 416 personas por portar armas, drogas y contrabando de combustible. Sin embargo, las autoridades no han precisado cuánto ha sido la reducción de los índices de violencia en las carreteras hasta la fecha. Se ha reducido, pero no estamos contentos con esa cifra y estamos trabajando para reducir más. Cifras no le puedo decir un porcentaje, lo que sí le digo es que no solamente hemos visto la reducción de los delitos de robo, de muerte, también hemos evitado extorsiones. Finalmente, la Mesa Técnica de Seguridad aseguró que los operativos continuarán en diferentes jornadas, con el objetivo de garantizar la seguridad en las vías y prevenir que miles de transportistas sean víctimas de delitos durante sus jornadas de trabajo. Y una decena de buses vandalizados dejó la paralización parcial del transporte urbano de Guayaquil. 19 cooperativas fueron sancionadas por suspender sus actividades y al menos 2 sujetos capturados tras los hechos vandálicos. Miles de usuarios se vieron perjudicados este lunes en Guayaquil por la paralización parcial indefinida de buses urbanos. Esto a pesar de las 11 mesas de diálogo realizadas entre el municipio y la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas. El caos se apoderó de las paradas en horas de la mañana, mientras que en la tarde la ciudadanía optó por otras alternativas para su movilización. La gente ha tenido que ir en camionetas y los taxistas cobrando, pero de la manera que quieren ellos. Los buses quieren cobrar más y no arreglan sus unidades. De las 2.500 unidades que hay en la ciudad, solo operaron 900. Los demás transportistas que están en paro exigen un incremento en la tarifa. Ante esta situación, el alcalde Aquiles Álvarez aseguró que no cederá ante presiones y recalcó que el precio del pasaje se subirá únicamente conforme a las exigencias que los guayaquileños precisen. Al momento son 19 cooperativas sancionadas por suspender el servicio de transporte. $3.600 será la multa para cada una. 7 son los buses que fueron vandalizados este lunes. Hasta el cierre de este reportaje, existen 2 capturados por estar implicados en pinchar las llantas de las unidades que sí optaron por brindar el servicio de transporte. Se trataría de estos sujetos que atacaron a este bus, que circulaba por la entrada de la 8 en el noroeste de Guayaquil. El hecho ocurrió frente a los agentes de la ATM, aunque uniformados de la agencia de tránsito aseguraron lo contrario. No hemos visto ninguna anormalidad. De su parte, las autoridades municipales de tránsito y la empresa de seguridad de Guayaquil, Segurep, informaron la implementación de puntos de seguridad para que las 14 operadoras que han optado por brindar sus servicios lo continúen haciendo. Además, se estructuró un plan de contingencia para suplir la alta demanda de transporte en las calles. Incremento de rutas a través de Metrovía con 21 buses más. Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación se aseguró que en Guayaquil la jornada matutina de clases continuará con normalidad, pero se flexibilizarán los horarios de llegada. La jornada vespertina culminará a las 4 de la tarde en Guayaquil. En la jornada nocturna, en cambio, las clases serán no presenciales. Y algo que estremece: una madre fue apuñalada junto a sus 2 hijas
una de ellas de 2 meses de nacida, en el interior de una vivienda en el Guasmo Sur, en Guayaquil. El causante fue el hermano de la mujer, quien luego se entregó a la policía. El hecho de sangre ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana en el interior de esta casa en el bloque 1 de la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur. La vecindad estaba consternada porque nunca escucharon gritos ni peleas. Fue la voz de alerta de 2 niñas de 12 y 7 años quienes salieron a pedir ayuda. El tío, quien tendría 16 años, estaba descontrolado y con arma blanca agredía brutalmente a la mamá y a sus 2 hermanitas de 4 y 2 meses de nacida. Es la tía y nos duele lo que le ha hecho a las niñas, porque antes las otras niñas han salido corriendo, sino también las mata. El causante de este triple crimen nunca fugó. Estaba en el inmueble manchado de sangre de la hermana y sobrinas. Y según la policía, nunca puso resistencia al ser aprehendido. Hasta la llegada de los familiares no podían creer de lo sucedido. Y más aún, ver los cuerpos cubiertos al ser embarcados al carro de medicina legal. Eran hermanos, póngase a pensar, son hermanos, ¿qué uno va a sospechar? En el domicilio se encontraron aparentemente un martillo, un cuchillo que ha utilizado para realizar el acto. Se conoce que personal especializado de la DINAPEN está investigando, pues quien más quería saber si el menor agresor estaba bajo los efectos de alguna droga. Es lo que era, le metió el diablo, yo no sé, pero él no, eso ha sido consciente, no fuma ni toma ni nada, ni se droga. Al momento el sospechoso está aislado y bajo observación de las autoridades competentes, mientras los parientes de la fallecida buscaban respuesta de lo ocurrido y asimismo coordinando ayuda psicológica para las otras 2 niñas, quienes se salvaron y no pueden creer que su propio tío les hizo daño. En 60 días durará la declaratoria de emergencia en Playas, provincia del Guayas, tras la persistente inseguridad en el cantón. En apenas 2 semanas se han registrado 11 asesinatos en la localidad. La violencia no da tregua en el cantón. Uno de los últimos hechos violentos ocurrió el pasado 7 de septiembre. En el barrio Torbay, antisociales en moto asesinaron a un ciudadano de 24 años que circulaba en un vehículo. Se conoce que el hoyo Oxiso tenía antecedentes penales. En lo que va del año, Playas registra 27 muertes violentas, cifra menor a la del mismo periodo del 2023, en el que existieron 36 muertes violentas. Desde la policía del cantón se descarta una disminución en la inseguridad y se asegura que la reducción de las cifras se debe a que existen subregistros. Y es que familiares de los asesinados no han permitido que se realice el levantamiento de los cuerpos. Se han llevado indicios en 2 eventos, se llevaron el cuerpo a los familiares, hicieron un populacho y se llevaron. Y es por esta persistencia en la inseguridad que el COE cantonal optó por declarar a Playas en emergencia por 2 meses. Esta declaratoria no contempla un toque de queda, pero permitirá la construcción de infraestructura para la Policía Nacional y la coordinación con las Fuerzas Armadas para controlar los espacios públicos. Este medio gestionó una entrevista con el alcalde del cantón, Gabriel Valladares, pero al llegar a las oficinas municipales, esta fue la reacción. No, pero igual, lo siento, discúlpeme. No le voy a contestar la pregunta. Mientras tanto, la ciudadanía vive en incertidumbre y es que no saben hasta cuándo va a continuar la violencia en el cantón. ¿Te da miedo ir a salir con la familia? La verdad que sí. La inseguridad en Playas ha ocasionado que el turismo disminuya hasta en un 70% en lo que va del año. Y de las 500 muertes violentas que registra Manabí en lo que va del año, cerca de 200 asesinatos han ocurrido en Manta. Este lunes, en menos de 5 horas, 2 ataques armados dejaron un muerto y un herido. Ni bien inicia la semana y Manta, en la provincia de Manabí, ya reporta una nueva muerte violenta. El último hecho ocurrió pasado de las 4 de la tarde en el sector de Las Vegas, en Santa Clara. Según información oficial, el ataque fue perpetrado por 2 sujetos que dispararon directamente al cuerpo de un joven de 20 años. Al parecer la víctima era de esta zona. Sí se conoce ya obviamente la identidad de la persona, pero están en proceso de investigación justamente para poder identificar la situación de la hipótesis del hecho. Después del atentado, agentes de la Policía Nacional y elementos de las Fuerzas Armadas llegaron hasta el lugar para recopilar indicios del crimen. Bueno, al momento criminalística levantó aproximadamente unos 6 indicios balísticos. Esto mientras que al mediodía en la ciudadela El Palmar, en las cercanías del barrio Altagracia, otro ataque armado dejó un herido. El objetivo fue Henry Cedeño, a quien sujetos fuertemente armados sorprendieron en su vivienda para propinarle al menos 4 disparos. El hombre, que posee antecedentes penales, fue llevado
llevado a una casa de salud, mientras que los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. A pesar de los esfuerzos y la presencia de un bloque de seguridad conformado por policías y militares desde el mes de junio, el distrito Manta, Montecristi y Jaramillo registra 216 muertes violentas en lo que va del año. La persistencia del crimen organizado en este cantón sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía, que se ve afectada en los negocios. La sociedad lo obliga a trabajar, pero de verdaderamente que estamos mal. Estamos inseguros. Manabí en total bordea las 550 muertes violentas en lo que va de este año. De esta cifra, según la policía, Manta reporta un aumento atípico de asesinatos, sobre todo en su parroquia más conflictiva, Eloy Alfaro. Seguimos. Más de 5.000 religiosos se reunieron en Quito este lunes para el primer día del Congreso Eucarístico Internacional. Durante la jornada se expusieron los principales problemas de la sociedad y las dificultades de hacer actividades pastorales en el mundo actual. Con más de 5.000 asistentes entre sacerdotes, diáconos, monjas y otros miembros de la Iglesia Católica de 54 países, comenzaron las actividades del Congreso Eucarístico Internacional. La temática del primer día fue el mundo herido. Iniciarse procesos de fraternidad en la sociedad. Cuando una iglesia mejora, esto se ve, la fraternidad podrá verdaderamente sanar en el mundo educativo, en el mundo laboral, en el mundo político, etcétera. La jornada inició con una misa y posteriormente con la conferencia del cineasta español Juan Manuel Cotelo. Él expuso soluciones para los problemas de la sociedad y evitar que las malas noticias sean replicadas. Pasa algo malo y cualquiera de nosotros se convierte en altavoz de eso. Pasa algo bueno y no hablamos de ello. Háblame de la gente que dedica su vida a los demás, háblame de eso que me llena, que soy adicto a eso. Y me estás haciendo adicto a lo negativo. Posteriormente, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, Rodrigo Guerra, llevó a cabo el conversatorio Heridas de la Sociedad de Hoy e identificó a la corrupción como una de las problemáticas más graves en la actualidad. Todos, sin exclusión, tenemos que trabajar a favor de disminuir la polarización y la fragmentación social. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, también participó en la jornada con su charla Heridas en la Ciudad, en la que resaltó los principales conflictos. El hambre, la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la migración. También hay un problema actual que tiene que ver mucho con lo mal que hemos tratado a la naturaleza y al mundo. El Congreso continuó con testimonios de autoridades episcopales de Ucrania y Estados Unidos. Abordaron los desafíos de realizar actividades pastorales en épocas de guerra. Lo más difícil en nuestro trabajo pastoral son los entierros funerarios de la gente civil y de los jóvenes que murieron en la guerra. El segundo día del Congreso Eucarístico Internacional manejará el tema de la fraternidad redimida en Cristo.